Sigmar. Bienvenidos amigos de Warhammer a este episodio tercero de la serie de Warhammer 40.000 en el que hablaremos sobre la Gran Cruzada. Ese periodo que abarca desde que el emperador reunifica Terra hasta el inicio de la caída de Horus, ¿de acuerdo? Espero que disfrutéis este capítulo, que les deis mucho apoyo, que les deis cariño, que les deis me gusta, que comentéis, porque siempre se agradece bastante. Y espero que lo disfrutéis y os haga el día un poquito más ameno, como siempre digo. Así que sin más dilación, empezamos. Durante la era de los conflictos, el emperador, que había pasado todos los años de su vida inmortal, estaba buscando guiar a la humanidad en un destino mejor. Permaneció en la vieja tierra dominada por los belicosos tecnobárbaros, atrapado casi permanentemente por las enormes tormentas disformes que atravesaban la galaxia durante los 5000 años que duró esta larga noche, durante la cual el comercio y la comunicación astropática a través de la deformidad fueron imposibles. Negándose a permanecer impasible mientras la humanidad sufría durante estos años oscuros, el emperador pasó este tiempo realizando intensas investigaciones biológicas sobre el genoma humano en sus ocultos laboratorios de Himalaya, buscando una forma de reunir definitivamente a toda la humanidad para que pudiera perseguir una vez más su destino y dominar toda la galaxia como otras especies inteligentes como la Eldar había hecho antes. El emperador, que no empleaba ese título aún, siempre había trabajado para fomentar este plan desde las sombras, y empleando una larga lista de diferentes identidades a lo largo de los milenios, algunas de ellas muy famosas en su época. Pero para salvar a la humanidad del desastre de la era de los conflictos, se hizo evidente que tendría que tomar un papel mucho más activo y visible que antes si quería salvar a la raza humana de su total extinción. Los resultados de su trabajo científico fue la creación de los primeros supersoldados genéticamente modificados, los guerreros truenos, que servirían como modelo a perfeccionar en el desarrollo posterior de los marines espaciales, los cuales serían menos poderosos, pero mucho más estables mental y físicamente. Utilizando estas primeras tropas, el emperador emprendió las guerras de unificación sobre las tribus tecnobárbaras y los estados-nación de Terra, obligándoles a unirse bajo un único gobierno representado por un estandarte repleto de relámpagos y por él mismo, que adoptó el título del emperador de la humanidad tras años de salvajes combates. Mientras tanto, el emperador decidió que necesitaría más generales supremos para reunir a toda la humanidad, hombres en los que pudiera confiar absolutamente y que poseyeran capacidades similares a las suyas. Por tanto, mientras los cañones aún rugían sobre la cuna de la raza humana, empezó a crear en secreto 20 seres sobrehumanos altamente avanzados y delicadamente diseñados, conocidos como los primarcas. Estos superhumanos, creados a partir del genoma propio del emperador, serían el siguiente paso en la evolución humana y guiarían a los ejércitos reunificados por la galaxia cuando llegase la ocasión de zarpar hacia las estrellas. Sin embargo, los poderes ruinosos del caos terminaron con los planes del emperador y socavaron su poderío en el Immaterium y lograron atravesar las defensas arcanas que protegían los laboratorios subterráneos y teleportar las cápsulas de gestación donde estaban los inmaduros primarcas hasta distintos mundos humanos más o menos alejados de Terra por toda la galaxia. Para hacerlo, contaminaron a algunos de ellos con un leve toque de corrupción que florecería con el tiempo. Al afrontar este revés, el emperador decidió cambiar sus planes, o al menos adelantarlos. Reunió el material genético que había sobrevivido al robo de los primarcas
y lo empleó para cultivar 20 variantes de semilla genética, que los usaría para generar los 19 implantes necesarios para transformar a un adolescente varón apto en uno de los guerreros sobrehumanos conocidos como Astartes. El emperador creó 20 legiones de Astartes a partir de esas 20 semillas genéticas originales y de reclutas de las regiones de Terra que iba sometiendo. El primer obstáculo del emperador fue la existencia del imperio de los tecnosacerdotes de Marte, quienes históricamente habían sido ferozmente independientes de Terra. En lugar de declararles directamente la guerra, el emperador usó las amenazas de un asalto de sus marines espaciales para formar una alianza con los tecnosacerdotes del Mechanicum en Marte. Una alianza que formaría el corazón del recién nacido imperio de la humanidad y que sería simbolizada por la adopción del águila bicéfala o águila imperial, que aún es el principal icono del imperio y de mi canal. A pesar de su desdén por su dependencia de la región y la potenciación cibernética de sus cuerpos, el emperador sabía que necesitaría a los grandes manufactorums, la producción mecánica y el antiguo conocimiento tecnológico de Marte para crear las fuerzas militares necesarias para reunificar la humanidad de toda la galaxia, y lo incorporó a su imperio. Los tecnosacerdotes, por su parte, vieron los extraordinarios conocimientos científicos y la habilidad técnica del emperador como una prueba de que era el Omnisía, la encarnación de su dios máquina que su religión había prometido que volvería un día al planeta rojo para enseñar el verdadero camino a seguir a la humanidad. La Gran Cruzada fue la mayor y más ambiciosa empresa militar jamás emprendida por la humanidad. Por poderosas y valientes que fueran las huestes del emperador, esta épica campaña jamás se habría podido llevar a cabo sin los incontables militares de naves capaces de viajar por la disformidad que transportaron a cientos de miles de los sobrehumanos guerreros de las legiones Astartes y a muchos millones de soldados del ejército imperial de la luz de una estrella a la siguiente. En la Gran Cruzada, una cantidad impresionante de naves fueron construidas, capturadas o militarizadas. Algunas de ellas fueron usadas apenas unos meses antes de ser declaradas obsoletas o quedar dañadas por los rigores del viaje, aparte de las pérdidas sufridas en combate, mientras que otras se ganaron un puesto permanente en las órdenes de batalla. Los diseños exitosos eran copiados y modificados a medida que transcurrían las décadas. Las primeras naves en entrar al servicio del Imperio fueron construidas en las fundiciones orbitales de Terra, posteriormente en el anillo de hierro de Marte y los astilleros espaciales de Saturno. Todo esto se hizo bajo la mirada del emperador y de los magos del Mechanicum, ya que sin duda sin la alianza con Marte la expansión más allá del sistema solar habría sido prácticamente imposible. El impulso definitivo le dio la integración en el imperio del dominio saturnino y sus consumados capitanes tras la destrucción de sus amos alienígenas. Y a medida que el imperio crecía, se fueron añadiendo muchos más grandes astilleros, todos ellos capaces en poco tiempo de rivalizar en producción con Marte. Dirigidas por la voluntad del emperador, las primeras flotas expedicionales salieron hacia la galaxia, precediendo a cada gran flota expedicionaria a cientos y a veces hasta miles de naves. Solía haber contingentes menores de flotillas independientes dirigidas por una clase de líderes marciales que se conocerían como los comerciantes independientes militares. Muchos de estos individuos eran antiguos gobernantes de los muchos reinos que el emperador había sometido en las guerras de unificación y en las primeras fases de la Gran Cruzada. Se le había ofrecido una dura elección: inclinarse ante el emperador y jurar servicio
a la Gran Cruzada o morir. Aunque muchos antepusieron su orgullo a lo que consideraban una forma de esclavitud, otros eligieron tomar la garantía del comercio. Había un precio, no obstante. Se esperaba de los comerciantes independientes que explorasen por delante del frente de la Gran Cruzada, acompañados por sus propios ejércitos, así como por cualquier otro recurso que el emperador les hubiera cedido. Al operar tan alejados de los ejércitos del emperador, los comerciantes independientes militares podían esperar poca o ninguna ayuda si encontraban enemigos demasiado poderosos para ellos. Tras varias décadas de penetrar en la negrura del vacío, sus flotas solían parecer vagabundos desarrapados, y a veces incluían naves senos con formas totalmente novedosas o diseños esotéricos incomprensibles. Se les prohibió regresar a Terra y a sus lugares de origen, pues en su sabiduría el emperador no solo buscaba librarse de poderosos rivales, sino también asegurarse de que incluso al morir sirviesen sirviendo a la humanidad. Muchos se desvanecieron solos y olvidados, muertos, consumidos o esclavizados por abominaciones alienígenas sin nombre, lejos de la luz de Terra. A medida que se expandía el imperio, también lo hicieron sus flotas. Incontables maravillas tecnológicas largo tiempo perdidas fueron recuperadas, algunas de ellas arrancadas de las manos muertas de custodios reticentes y otras entregadas voluntariamente como tributo al Señor de la humanidad. Algunas naves eran únicas, construidas con métodos que ni siquiera los más dotados tecnosacerdotes de Marte podían esperar, como la Terminus Est o la Falange fueron de las más destacadas. Otros modelos y clases resultaron más fáciles de producir, y en poco tiempo los diversos brazos de las Fuerzas Armadas Imperiales adquirieron sus propias panoplias distintivas de las naves de guerra. Las astronaves de las legiones astartes solían tener una proa Roma y un blindaje grueso, diseñados para resistir la terrible tormenta de fuego que acompañaba a una invasión planetaria. Sus corazones de plasma alimentaban algunas de las armas más destructivas conocidas por la humanidad. Pero más allá de estas necesidades prácticas, cada flota favorecía la naturaleza de su legión, desde los merodeadores negros de la Guardia del Cuervo a los barrocos cruceros de batalla carmesí dorados de los Ángeles Sangrientos, o la funcionalidad y el acero desnudo de las barcazas de asedio de los guerreros de hierro. Las naves del resto de las armadas del emperador eran mucho más diversas, pero todas aspiraban a la supremacía en el vacío espacial. Variaban desde los majestuosos acorazados, máquinas de destrucción kilométricas con el blindaje concentrado en el morro y los flancos repletos de fila tras filas de batería de armamento. También los ligeros y letales destructores y los desnudos corredores disformes, pasando por las vigilantes fragatas de piquete y las lentas fortalezas estelares. Aparte de estas, había innumerables clases de transporte, arcas, cargueros y naves de suministro, así como las naves forja y otras extrañas astronaves de guerra del mecánico. Incluso con el acceso a las vastas flotas de astronave y suministros militares de las forjas de Marte podían producir, la expansión hacia la galaxia de Terra era lenta, debido principalmente a la falta de mano de obra y de líderes experimentados. Sin el genoma único de los primarcas, el tiempo requerido para crear un marín espacial era mucho más largo de lo ideal. Además, el emperador era inflexible en cuanto a que el material podía utilizarse de las nuevas semillas genéticas debía venir directamente de él para mantener los órganos puros y 100% efectivos.
ya que la mutación ya había empezado a aparecer incluso en esta etapa temprana de la existencia del Adeptus Astarte. Poco tiempo después de haber emprendido su gran cruzada, el emperador se reencontró con uno de sus primarcas perdidos en el cercano mundo minero de Cetonia. Horus Lupercal, que en el futuro sería el señor de la guerra de la cruzada. Al ser el primer primarca redescubierto y retornado a sus brazos, entre él y el emperador pronto surgió un lazo verdaderamente único de amistad y amor familiar, salvándose mutuamente la vida en varias ocasiones. Horus recibió el manto de la 16ª Legión de Marines Espaciales, los Lobos Lunares, y rápidamente decidió tomar la mayoría de sus futuros reclutas en su mundo natal, un precedente imitado por casi todos los primarcas encontrados después. Con la producción de marines espaciales incrementada, la Gran Cruzada comenzó a coger fuerza y el Imperio de la Humanidad absorbió planetas enteros, bien por la negociación o bien por la fuerza si no había más remedio en su causa. En cada mundo se introdujo también la verdad imperial, la filosofía escogida por el emperador y el cimiento de la cultura imperial, que era marcadamente atea y rechazaba todas las formas de religión o espiritualidad que supuestamente debían ser reemplazadas por el frío racionalismo del progreso científico. Aunque el emperador detestaba la guerra, entendía que si la humanidad quería sobrevivir a los rigores de un universo hostil, debía mantenerse unida, incluso si esta unificación debía ser impuesta en determinadas circunstancias. Después de 30 exitosos años de cruzada, el emperador descubrió a otro de los primarcas. Aunque Horus estaba complacido por el descubrimiento de uno de sus hermanos, deseó en secreto ser siempre el hijo favorito del emperador, sin importar cuántos primarcas más descubriese. Con el tiempo, todos los primarcas fueron redescubiertos por las diversas flotas expedicionarias, y se les dio a cada uno el mando de las legiones Astartes, en cuya creación se había empleado su código genético. El orden en el que fueron descubiertos no está claro en los registros imperiales. Horus fue claramente el primero, y Alfarius Omegón de la Legión Alfa el último. Rogaldor de los Puños Imperiales fue el séptimo, mientras que Lionel Johnson no fue descubierto en el mundo letal de Caliban hasta después de que Leman Rush fuese encontrado en Fenris. Magnus el Rojo de los Mil Hijos fue encontrado en Próspero antes de que su hermano Lorgar de los Portadores de la Palabra recibiera al emperador en Colchis, y Angron de los Portadores de Mundo fue rescatado contra su voluntad en Nuceria, después de que Perturabo de los Guerreros de Hierro se uniera a la Gran Cruzada en Olimpia. La cruzada también se agrandó a medida que avanzaban las décadas de conquista. Con cada nuevo mundo sometido al imperio y a la verdad imperial, sus recursos podían ser dedicados a la construcción de más naves y más material para mantener en movimiento la enorme empresa. Con el redescubrimiento de los primarcas, el tiempo necesario para la producción de marines espaciales se redujo drásticamente. Un marín espacial podía ser creado en tan solo un año. Este proceso acelerado resultaría desastroso, ya que a raíz de estos empezaron a extenderse defectos mentales y excentricidades únicas entre las filas de los Astartes a medida que las necesidades de la Gran Cruzada exigían ejércitos cada vez más grandes. Sin embargo, hacia finales del milenio 31, 2 siglos después de su inicio, la Gran Cruzada había reunificado grandes porciones de la galaxia bajo el liderazgo del emperador, aparentemente iniciando una nueva edad de oro para el progreso y la razón humana. La Gran Cruzada trajo la paz a la humanidad, acabando con las guerras entre pueblos y naciones y uniéndolos bajo un mismo estandarte. Acabó con las cadenas de la superstición y liberó a billones de los caprichos de los tiranos y los alienígenas. Donde antes había luchas e ignorancias,
ahora habría paz y conocimientos. Estos eran grandes ideales, pero tenían un precio. La humanidad tuvo que ser arrastrada a la iluminación, y muchos intentaron devolver a las sombras de las antiguas costumbres ignorantes y discordantes. El emperador había unificado Terra no solo con sus palabras y su diplomacia, sino también por la fuerza de las armas. La iluminación y la paz tenían que ser conseguidas con sangre. Esta era la verdad máxima del Pax Imperialis, y cuando la Gran Cruzada zarpó hacia las estrellas, llevó consigo esta verdad. Pero no era solo en la guerra abierta donde se había de pagar el precio de sangre por la paz universal. Los enemigos del Imperio eran muchos. Hubo algunos que cultivaban la traición en sus corazones y que pronunciaban palabras de lealtad mientras sembraban la discordia. Aunque los ideales de la Gran Cruzada hicieron a muchos guerreros marchar a la batalla, en realidad había otros métodos y otras rizas menos nobles que se luchaban para mantener la paz. Los templos de asesinos, las redes de informadores y los agentes silenciosos de Marcador el Sigilita. Los protocolos de aniquilación y las antiguas y casi prohibidas armas empleadas por unas pocas y selectas legiones eran todas herramientas y fuerzas que el Imperio empleaba para imponer sus ideas y que, por un tiempo, trajeron a la paz a toda la galaxia. Para el emperador el fin justificaba los medios a la hora de perseguir su gran sueño. A medida que el Imperio crecía y la Gran Cruzada se fracturaba en centenares de flotas expedicionarias distintas que podían ser separadas por décadas de tiempo relativo entre sí, los primarcas y su emperador empezaron a distanciarse unos de otros. Las legiones de los amos de la noche y los devoradores de mundo se hicieron infames por sus crecientes atrocidades en sus conquistas. La búsqueda del conocimiento de los mil hijos se convirtió en escarceos con magia prohibida por las tentaciones ofrecidas en secreto por Zech. Y el fanatismo religioso de los portadores de la palabra les llevó a una disputa entre ellos y el ateísmo del emperador, que los rechazó dramáticamente en favor de la verdad imperial. El ejército imperial, compuesto enteramente por soldados humanos normales, proporcionaba las fuerzas necesarias para realizar misiones de guarnición y apoyo en los planetas ya conquistados por la Gran Cruzada. Liberados de estos deberes, los marines espaciales pudieron conquistar aún más planetas en un espacio de tiempo menor. Muchos astartes y soldados empezaron a hablar solo de su lealtad al primarca, cuyas órdenes servían, y no a su emperador. Debido al aislamiento entre las legiones y el emperador, surgió después de la cruzada de Ulanor, cuando el emperador regresó a Terra y dejó la Gran Cruzada a manos del señor de la guerra Horus. Esta creciente brecha entre los militares y los civiles pasó desapercibida en Terra. Después de la exitosa campaña de Horus para destruir el Guajorco más grande conocido en la historia del Imperio, en la cruzada de Ulanor, el emperador se declaró la mayor victoria del Imperio hasta la fecha. La recompensa de Horus fue el título de Señor de la Guerra, con el mando militar supremo del Imperio. Después de esto, el emperador hizo saber que era necesitado en Terra, donde emprendería un proyecto ultrasecreto que iniciaría la siguiente fase de la evolución cultural humana. Lo que el emperador pretendía era emplear el antiguo artefacto conocido como el Trono Dorado, un instrumento tecnológico creado antes de la era de los conflictos, que había sido desenterrado en Terra y actuaba como un poderoso potenciador psiónico, con el fin de abrir la telaraña Eldar para la humanidad y establecer una red de comunicaciones instantáneamente entre todos los mundos del Imperio que dejaría obsoleto el viaje disforme. Este regalo a la raza humana supondría milenios de progreso y paz una vez acabase la Gran Cruzada.
plan debía ser mantenido en secreto absoluto para protegerlo. No obstante, por ello ni siquiera Horus fue informado de los planes del emperador en Terra y se sintió profundamente preocupado porque su padre de repente no quisiera confiar en él, uno de los confidentes más cercanos hasta entonces, y porque se retirase a Terra sin haber acabado la Gran Cruzada. Para empeorar las cosas, mientras que algunos de sus hermanos primarcas aceptaron su ascenso, otros, principalmente Angron, Conrad y Perturabo, envidiaron abiertamente a Horus por su nueva autoridad. También había la errónea creencia extendida de que el emperador disolvería o reduciría las legiones astartes al nivel de fuerzas de mantenimiento de la paz acabando la Gran Cruzada. Horus se quedó resentido por los sentimientos de sus hermanos y pensaba que mientras él y sus huestes estaban ganando nuevos mundos para el imperio, el emperador los estaba entregando a corruptos burócratas y nobles que no sabían nada del honor y el sacrificio. Esas semillas de amargura, envidia y dolor fueron todo lo que necesitaban los poderes ruinosos del caos para hacer germinar la disensión en su mente. Con el tiempo, los susurros de los dioses oscuros convencieron a Horus para intentar arrebatar el control del imperio al emperador, un hecho conocido como la herejía de Horus. La situación estalló después de que Horus fuese herido en una batalla sobre la luna de Davin contra no muertos de Nargel con el arma conocida como Anazam, que estaba corrompida por el caos y que había sido blandida por el antiguo gobernador planetario Eugan Temba. Ni siquiera el sistema inmunológico sobrehumano de Horus podría derrotar la terrible toxina creada por Nalgel, y los desesperados capitanes de los lobos lunares cedieron en las maquinaciones del primer capellán Erebus de los portadores de la palabra, y entregaron a su primarca a los sacerdotes de la logia de la serpiente en Davin. Durante el ritual de curación, los brujos enviaron la mente de Horus a la disformidad, donde Erebus empleó una visión engañosa del futuro en la que el emperador y solo la mitad de los primarcas eran adorados, y él no estaba entre ellos, para convencerle de derrotar a su padre como señor de la galaxia. Pese a los intentos de su hermano Magnus el Rojo por disuadirle también a través de la hechicería, Horus emergió del templo de la logia curado físicamente, pero corrupto espiritualmente, y decidió a volverse contra su padre y hacerle con el control del imperio a toda costa. A cambio de su lealtad, los dioses del caos le ofrecieron todo el poder de la disformidad y corrompiendo aún más su alma. Bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo. La Gran Cruzada siempre es un periodo súper bonito, en mi opinión, ¿no? Ver cómo se va reencontrando con sus hijos perdidos y ver cómo pone todo el empeño para que el emperador, para que todo salga bien, y la fe que tienen sus hijos, porque no se ve la jugada que está por venir, ¿no? También un poco se descubre cómo es el emperador, ¿no? Que al final es un dictador y que a mano de puño de hierro hace su voluntad en todos los planetas que va conquistando, y se da cuenta uno de que el emperador pues no es oro todo lo que reluce, se podría decir, ¿no? Así que nada chicos, como siempre, darle mucho cariño y mucho apoyo a este vídeo o a este podcast, y que os haya hecho el día un poquito más ameno. Así que nada chicos, un saludo y que os vaya muy bien el día.